Señores asociados, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente en estos espacios de aprendizaje y conocimiento diseñados y programados por el Comité de Educación. En la tarde de hoy nuevamente nos acompaña el profesional Alexander Fernández, quien se desempeña como jefe de crédito y cartera de Comedal, donde hoy continuaremos con el ciclo 2 sobre los aspectos importantes a tener en cuenta para la declaración de renta. Recuerden que pueden participar con nosotros a través del espacio de preguntas y respuestas, las cuales serán socializadas al finalizar como tal el tema. Alexander, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Paola. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, muchas gracias. Me alegro mucho. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la segunda sesión de este tema tan importante que es todo lo relacionado con la declaración de renta para personas naturales, donde hacemos principal énfasis en las no obligadas a llevar contabilidad. En la sesión 1 comenzamos explicando los fundamentos sobre la declaración de renta de personas naturales, donde explicamos cuáles son los sistemas para determinar el impuesto de renta. Hablamos de la residencia fiscal, cuáles son las personas naturales que están obligadas a declarar renta, cuáles son los plazos para presentar estas declaraciones de renta, cuáles son los soportes requeridos, y explicamos cómo podemos descargar la información exógena del portal de la DIAN, en el cual ahorita me voy a detener un momento en ese tema. También hablamos del costo fiscal y valor patrimonial de los bienes, de los pasivos, que es una realización fiscal tanto para ingresos como costos y deducciones. Quienes no hayan podido asistir a la primera sesión pueden visitar nuestro canal de YouTube de Comedal y ahí pueden acceder al video de la primera sesión. Hoy vamos a continuar con el tema de medidas contra la evasión y el abuso tributario y el sistema cedular de tributación. Nuestro objetivo para esta sesión es abordar estos dos capítulos. En la próxima sesión hablaremos de ganancias ocasionales, anticipo del impuesto de renta, procedimiento tributario y todo el tema de régimen sancionatorio e intereses de mora. Cuando dije hace un momento que me iba a detener en cómo consultar la información exógena en el portal de la DIAN, es porque en la sesión 1 yo les mostré este paso a paso y les dije en ese momento, que era el 11 de julio, que la DIAN no había publicado la información. Pues la noticia que tengo para hoy es que ya la DIAN publicó la información, es decir, ya está disponible para todos los contribuyentes la información exógena. Entonces voy a volver a explicar ese punto, cómo se puede consultar. Ustedes ingresan al portal de la DIAN, que es www.dian.gov.co. Le van a dar un clic donde dice usuario registrado, donde ven la flechita que les coloca amarilla. Después le va a salir otro pantallazo, donde van a elegir cédula de ciudadanía, van a escribir el número de la cédula y la contraseña. Si no tienen contraseña creada, en la parte baja dice, si no tiene cuenta de usuario o está deshabilitada, habilítela aquí. Entonces le van a dar un clic ahí, y ahí le van a pedir unos datos personales, donde no es más que correo electrónico y algún otro dato de contacto, y ya podrán crear su contraseña. Ya teniendo la contraseña, entonces nuevamente la van a ingresar, le dan acepto y le dan clic en ingresar. Cuando le dan clic en ingresar, les va a salir esta pantalla donde dice mis actividades, que es la bandeja de entrada. Y ahí les coloqué dos flechitas, una amarilla y una morada. ¿Por qué razón? Que resulta que la amarilla es la que dice información reportada por terceros, consultar información exógena. Esa es la que estamos hablando, esa es la de toda actividad o todo servicio que ustedes prestaron a una empresa o a una persona obligada a reportarle a la DIAN. Estos le reportan a la DIAN y la DIAN coloca esta información disponible para el usuario final, que es quien tiene el usuario y la contraseña, que en este caso es el contribuyente, para que tenga un informe de guía
¿sí? Un reporte en quiénes son los que le informaron a la DIAN que tuvieron algún tipo de operación con usted. Pero en esa línea, en esa flecha morada, también les marco algo que se llama consulta facturas electrónicas. Ahorita durante la charla pues les voy a informar que con la reforma tributaria se incluyó un artículo en el cual nos van a permitir tener una deducción del 1% de todas las compras de bienes y o servicios que hayamos realizado durante todo el periodo gravable, que estamos hablando del periodo gravable 2023, los cuales deben cumplir unas características y entonces ese valor, el 1%, no lo vamos a poder restar. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo sé qué fue lo que yo compré durante todo el año? Es decir, porque cuando fui a algún supermercado, pues no tengo esas tirillas, no guardé eso. O cualquier compra que haya hecho con factura electrónica y digamos que no las tengo. Entonces la DIAN lo que hizo fue que creó un reporte y lo colocó para todos, que sea de consulta con usuario y contraseña. Ahorita lo vamos a ver. Entonces ya ahí simplemente le van a dar a aceptar, eligen el año y le dan consultar, tanto para la información exógena como para la información que reportan por factura electrónica. Listo, esta advertencia es, como lo mencionaba en la sesión anterior, de que toda esa información de medios magnéticos, información exógena, es una guía, pero ustedes deben declarar es con los soportes. Es decir, que si alguna empresa o alguien lo reportó y ustedes no están de acuerdo con ese reporte, ustedes pueden contactar a esa empresa para que les brinde mayor información y, si es del caso, para que hagan los ajustes correspondientes. Y si al contrario la empresa X o Y no se los informó a la DIAN, pero ustedes son conscientes de que obtuvieron ingresos o tuvieron alguna operación con esa entidad, pues lo que deben hacer es declararlo. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo declaran pensando que la DIAN no se va a dar cuenta, que porque la empresa que lo debía reportar no lo reportó, pero resulta que de pronto esa empresa cometió un error y después lo subsana y vuelve y envía la información a la DIAN y usted ya ha presentado su declaración de renta y después la DIAN, cuando cruce la información, se va a dar cuenta que usted tuvo omisiones en su declaración. Entonces, la invitación es a que consigan todos los soportes y presenten su declaración con base en todos los soportes. Entonces, ahora bien, en esta segunda sesión vamos a iniciar con las medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria. Ese tema es un tema que es clave para la DIAN y para todos las personas que tenemos que ver con el manejo tributario, porque resulta que lo que está buscando la DIAN cada vez es tener es más el control de la información, ¿cierto? Entonces, por eso todo se está haciendo a través de canales electrónicos y además están penalizando de manera fuerte a los evasores. Entonces, vamos a iniciar por algo que se incluyó en la reforma tributaria, que es la determinación oficial del impuesto mediante factura. Eso es nuevo. Y es que la DIAN podrá facturar el impuesto de renta a quienes incumplan con la obligación de declarar en los plazos previstos. La notificación se hará por los canales previstos en la norma. El contribuyente tendrá 2 meses para aceptar la factura y pagar, liquidando la sanción por extemporaneidad e intereses moratorios. El contribuyente que no acepte la factura deberá manifestarlo a través del canal que establezca la DIAN y presentar la declaración de renta con las sanciones previstas. Y después de pasados los 2 meses, si el contribuyente no se pronuncia, la factura quedará en firme y prestará mérito ejecutivo y se interpondrá la sanción por no declarar. Es decir, ¿qué pasaba anteriormente? Pues si no presenté la declaración de renta, lo que uno hacía es, si no la quería presentar porque pues, quería omitirla, por la razón que sea, de manera consciente, pues lo único que hacía era quedarse esperando a ver si la DIAN se daba cuenta. Si de pronto era que no sabía que tenía que declarar y no presentó la declaración, pues muchas veces se daba cuenta, era en el momento que la DIAN lo requería. Pero acá, ya la DIAN, más que requerirlo, lo que hace es que le está facultado para enviarle, pues hacer, como ellos ya tienen toda esa información a través de los medios magnéticos, ellos le van a elaborar su declaración
con la información que ellos dispongan y con eso le van a facturar. Y si ustedes durante el tiempo que estamos hablando acá que plantea la norma, no reaccionan y no aceptan la factura o algo, pues les quedan firme. Entonces es por eso que es importante tener en cuenta este tema que se incluyó en la reforma. Además, se viene haciendo énfasis de la omisión de activos, inclusión de pasivos inexistentes y la omisión de ingresos, inclusión de costos y gastos, uso de retenciones, anticipos, inexistencias en las declaraciones. ¿Qué es esto? Vamos a hablar primero de la omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes. Resulta que cuando hacemos una declaración de renta, si omitimos activos, ¿por qué no? Porque de pronto me paso en los topes y me va a tocar declarar impuesto al patrimonio. Entonces, yo voy a omitir ese activo y la DIAN de más que no se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Nos dice es que si la omisión es entre 1.000 y 2.500 salarios mínimos, o sea, entre 1.160 millones y 2.900 millones para 2023, además de la sanción, tendrá una sanción penal, que es que puede llegar hasta la cárcel. ¿Sí? Es decir, acá ya entró el Código Penal y hablan de meses de prisión entre 48 y 108 meses. Si esa omisión es entre 2.500 y 5.000 salarios mínimos, se incrementa una tercera parte esa sanción de meses de prisión. Y si esa omisión es mayor a 5.000 salarios mínimos, es decir, a más de 5.800 millones de pesos, se incrementa la mitad, tanto por omitir activos o si de pronto lo que hacemos es incluir pasivos. ¿Incluir pasivos para qué? Para que nos baje nuestro patrimonio líquido y así no presentar un impuesto al patrimonio. Porque como lo vamos a ver más adelante, el impuesto de renta, toda la parte patrimonial es informativa porque nosotros pagamos es sobre las utilidades, sobre los ingresos menos unos conceptos que nos podemos restar que vamos a ver más adelante. También se da esa omisión para ingresos o inclusión de costos y gastos, uso, retenciones, anticipos inexistentes en las declaraciones, precisamente que de pronto la persona se ve tentado a hacerlo para pagar menos impuestos. Entonces, si esa omisión, que este es todavía más delicado, es porque si miramos los montos, ya no son tan altos, porque si el monto es entre 100 salarios mínimos y 2.500, o sea, entre 116 millones hasta 2.900 millones, podemos estar hablando de una condena entre 36 o una pena más bien entre 36 y 60 meses de prisión. Si la omisión es entre 2.500 y 5.000 salarios mínimos, se incrementa una tercera parte y mayor a 5.000 salarios mínimos, se incrementa la mitad. Pero esa acción penal se extinguirá hasta por 2 ocasiones cuando el contribuyente presente o corrija la declaración y realice los respectivos pagos de impuestos, sanciones, intereses y multas. A partir de la tercera ocasión que esto llegara a ocurrir, se podría reducir hasta el 50% de la pena, de la acción penal, si cumple los ítems anteriores. Es decir, que no habría forma así se cumpla, que se presente o corrija la declaración y se realicen los respectivos pagos, no habría forma de subsanar el tema de prisión. Entonces, eso es supremamente importante, evitar omitir activos o incluir pasivos o hacer alguna omisión de ingresos o de pronto incluir costos y o gastos que no tengan relación con nuestra declaración de renta. Ahora bien, utilidad en venta de bienes y prestación de servicios. Entonces dicen, precio de venta de un activo o el precio de prestación de servicio no puede diferir a más de un 15% del valor comercial de activos o servicios similares. La venta de acciones que no coticen en bolsa, cuando se enajenen, acciones que no coticen en bolsa, el precio de enajenación no puede ser inferior al valor intrínseco incrementado en un 30%. ¿Qué es el valor intrínseco? Resulta que cuando tenemos una acción, la acción tiene un valor que es el que conocemos como un valor nominal. Pero resulta que la empresa, van pasando los años, va incrementando su patrimonio porque va teniendo unas utilidades, las utilidades, una parte pues por decisión de la asamblea puede que se las entregue a los socios y otra es para
y fortaleciendo su patrimonio. Entonces, puede pasar que ya la empresa lleva unos años y la empresa tiene un patrimonio, ¿cierto? Pero digamos que la acción vale 1.000 pesos o 10.000 pesos, pero resulta que ese es el valor nominal. ¿Cómo se calcularía el valor intrínseco? Sería todas las acciones que están en poder de los accionistas, es decir, las que están en circulación, se hace la división contra el valor del patrimonio, es decir, el patrimonio dividido el valor de la cantidad de acciones que están en circulación, les da algo que se llama el valor intrínseco. Entonces, ese valor por 1,3, es decir, por un 30% más, es el valor, ¿sí?, que nos menciona acá, que es el precio de enajenación, que no puede ser inferior a este. Es decir, que no podemos simplemente coger las acciones y venderlas a un valor nominal simplemente ¿para qué? Para pagar menos impuestos. Entonces, acá nos están diciendo que no lo podemos hacer así. Ahora, para la venta de bienes inmuebles, solo se acepta como precio de venta el mayor valor entre el costo, el avalúo catastral, el autoavalúo o el valor comercial. Si existen listas de precios, bases de datos o similares, debe tomarse como precio de venta. Asimismo, hacen parte del precio de venta todas las sumas pagadas por su adquisición. Así se facturan por separado. En la escritura pública, las partes intervinientes deben juramentar que el precio incluido corresponde al valor comercial de la operación, so pena de que todos los impuestos y gastos asociados, renta, ganancia ocasional, registro, gastos notariales, sean liquidados sobre un valor equivalente a 4 veces el incluido en la escritura. ¿Qué es lo que ocurre? Tal vez por costumbre, estamos tentados a comprar una propiedad, hacemos una transacción por 600, 800 millones, pero vamos y la queremos registrar por 300 millones o por un poquito más de lo que esté en el avalúo catastral. ¿Para qué? Entonces decimos que es un gana-gana, porque el que vende paga menos impuestos en la venta y el que compra va a pagar menos predial porque le va a quedar registrado por menor valor el bien. A eso es que nos vemos tentados. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ya a través de la norma nos dicen, si usted comete fraude, es decir, si usted dice mentiras y nosotros nos damos cuenta, lo vamos a poner a pagar 4 veces lo que debió haber pagado. Entonces, hacia eso es que se enfoca digamos, esta norma. Entonces, la invitación es a que registremos por el valor que realmente hagamos la transacción. Y si por alguna razón ustedes no lo registran por el valor de la transacción, si eso lo manejan a través del sistema financiero, la DIAN se va a dar cuenta. ¿Por qué se va a dar cuenta? Porque la notaría le reporta a la DIAN información exógena. Entonces, ustedes compran un apartamento por 600 millones o venden un apartamento por 600 millones, llegan y lo registran por 400, pero a su banco les entra 600 millones si fueron ustedes que no vendieron. Entonces, la notaría le reporta, si lo registraron por 400 millones el hecho económico, la notaría reporta que ustedes vendieron un apartamento de 400 millones. Y el banco o la entidad financiera, donde usted le ingresó los 600 millones, también le reporta a la DIAN. La DIAN cruza esa información y se puede dar cuenta que ahí, digamos, la información no les cuadra y pueden ser requeridos. Y les van a pedir explicación. Y si no tienen cómo explicar eso, pues los van a sancionar. Entonces es importante que estén enterados de este tema. No puede tomarse como costo de los bienes raíces las sumas que no hayan sido canalizadas a través del sistema financiero, precisamente por eso, porque lo que se está buscando cada día más es tener acceso a toda la información y de ahí sale todo este tema de facturación electrónica. Recuerden que cuando ustedes emiten una factura electrónica o cuando a ustedes les llega una factura electrónica porque compran algún bien o servicio, esa información viaja directamente a la DIAN también. Entonces la DIAN está enterado desde el primer momento. También hay algo que se llama deducción de pagos en efectivo, bancarización. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Hay una limitación en el reconocimiento fiscal de los pagos que el contribuyente realice en efectivo. ¿Qué es lo que se busca? Que todo sea a través del sistema financiero. Entonces, como medida antievasión, se deben realizar los pagos a través del sistema financiero. Y eso le va a permitir al Estado hacer un registro, control y seguimiento de los pagos que se realicen en favor de cualquier persona y empresa, conociendo en detalle los ingresos que recibe cualquier contribuyente.
que una de la información que se reporta en medios magnéticos puede tener una radiografía de lo que recibe cada ciudadano de empresa, pudiendo así detectar omisión de ingresos y a contribuyentes que no hayan declarado renta estando obligados, que es como lo venimos comentando. Entonces, ¿cuáles son los medios aceptados fiscalmente? Los que relacionamos ahí: depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias, cheques girados a primer beneficiario, tarjetas de crédito, débito u otro tipo de tarjeta o bono que sirva como medio de pago en la forma y condiciones que autorice el gobierno nacional. Entonces resulta que hay una manera de calcular esto, porque los pagos en efectivo deducibles salen del menor valor entre dos opciones. La opción A, el 40% de lo pagado, que en todo caso no podrá superar 40.000 VTs. Recordemos que la VT es una unidad de valor tributario y que cada año se actualiza. Para este periodo gradable 2023, 42.412 pesos. Y lo que hacemos es multiplicar 40.000 por el valor de la VT. Y durante toda la presentación se van a dar cuenta que se los coloqué en pesos colombianos porque es mucho más fácil para ustedes ubicarse en los pesos colombianos que en VTs. Entonces, para el periodo grabable 2023, estamos hablando de 1.696.480.000 pesos. La otra opción es el 35% de los costos y deducciones totales. Ya lo vamos a ver mediante un ejemplo. En todo caso, los pagos individuales realizados por personas jurídicas y personas naturales que perciban rentas no laborales, que ya vamos a explicar qué es eso cuando entremos al sistema celular de tributación, que superen las 100 VT, es decir, 4.241.200, deberán canalizarse a través de los medios financieros, so pena de su desconocimiento fiscal como costo, deducción, pasivo o impuesto descontable en la cédula correspondiente a las rentas no laborales. En síntesis, si manejan sus transacciones en efectivo, no será deducible en el impuesto de renta. Un ejemplo de esto, entonces, validar que el valor pagado en efectivo no exceda el 40% de lo pagado en total y no supere 40.000 VT en 2023, que es 1.696. Y validar que el pago en efectivo no exceda el 35% de los costos y deducciones totales en 2023. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Nos encontramos una persona que realizó pagos en efectivo y demás medios de pago durante todo el periodo grabable 2023 por 200 millones. De esos 200 millones, 90 millones fueron en efectivo. Entonces resulta que quieren en su declaración de renta incluir los 200 millones como costos y deducciones porque pueden decir, vea, yo realicé estos pagos que son de unos servicios que recibí que están relacionados con mi ingreso, es decir, con mi renta. Entonces, hasta ahí uno diría, es deducible, pero cuando ya llega y se mira este tema de pagos en efectivo, pues hay que venir a hacer unos cálculos. Y esos cálculos es que el límite de pagos realizados en efectivo, cuando hablamos que es del 40%, ¿cuánto es el 40% de los 200 millones? 80 millones de pesos. Y el límite de pagos realizados en efectivo dice 35% de costos y deducciones totales. ¿Que cuánto es el 35 de 200 millones? 70 millones. Y se debe tomar el menor. Entonces, finalmente, ¿cuál se debe tomar? 70 millones. Porque hizo pagos, el 40% de los pagos totales es 80 y el 35% de costos de deducción es 70. Como se toma el menor, de esos 90 millones de pago en efectivo, solo se puede deducir 70 millones. Entonces acá lo concluimos, dice, en este caso, el valor a deducir por pagos en efectivo es 70 millones porque se toma el menor valor entre el pago en efectivo y los límites de ley. Otro ejemplo, para el 2024. Para el 2024, digamos que esta persona ha realizado pagos por 100 millones. ¿Por qué es importante hacerlo también con 2024? Porque es que estamos en julio y podemos ir proyectando nuestra declaración del próximo año. Es decir, nosotros ya podemos ir sabiendo a un corte de estos cuánto es lo máximo que nos podemos ir restando de pagos en efectivo. ¿Para qué? Para que regulemos y de pronto tengamos en cuenta a la hora de pagar que si pagamos en efectivo, pues no vamos a poder hacer esta deducción. Entonces,
En este caso tenemos unos pagos realizados en efectivo por 100 millones de pesos, unos costos y deducciones totales por 100 millones, es decir, nos queremos deducir todo, pero recordemos que es el 40% de los pagos, que es 40 millones de los pagos totales, y también que sea el 35% de los costos y deducciones totales. Entonces, como nos queremos deducir los 100 millones, el 35 es 35 millones. En este caso, sería 35 el monto máximo de pagos en efectivo que deberíamos tener. Entonces, ahí, si hacemos ese cálculo y vemos que ya nos pasamos, ya en este segundo semestre, pues lo que yo les diría es traten al máximo de no pagar en efectivo para que para que sus deducciones sean más altas en la declaración que presenten el próximo año. Y ya entramos en el tema de sistema cedular. Sistema cedular de tributación es el sistema a través del cual nosotros presentamos nuestro impuesto de renta, que es nuestro impuesto nacional. Entonces, este sistema cedular tiene unas características y tiene una composición de rentas, donde hablamos primero de una renta que se llama la cédula general, que esa cédula general tiene unas subrentas, por llamarlo, o alguna subsección, que es las rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral legal y reglamentaria, las rentas de capital y las rentas no laborales. Además, hay otra cédula que se llama la cédula de pensiones y la de dividendos y participaciones. La depuración de cada una de estas rentas o estas cédulas es la que nos va a llevar a obtener el valor del impuesto de renta. Entonces, vamos a ir explicando una a una de estas, comenzando por la cédula general. Entonces, en la cédula general hablamos de las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. En las rentas de trabajo tenemos todo ingreso que percibamos por salarios, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, indemnización por despido injustificado, bonificaciones y demás conceptos laborales, emolumentos eclesiásticos, honorarios, comisiones, compensaciones y servicios personales. Por rentas de capital entendemos todo lo que es intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, explotación de la propiedad intelectual. Y en rentas no laborales es todo lo que no clasifique, todo ingreso que no clasifique expresamente en ninguna de las demás cédulas, es decir, ni las de trabajo, ni de las de capital, ni las que vamos a ver más adelante de dividendos, ni de pensiones, donde pues les adelanto, dividendos es cuando tenemos unas acciones en una empresa, esa empresa tiene unas utilidades y se reúnen en la asamblea y toman la decisión en la asamblea de que parte de esas utilidades se las van a entregar al socio, a los socios. Esa entrega o esa repartición de utilidades es lo que conocemos como dividendos. Y en las pensiones, pues ya vamos a ver todo el tema pensional. Entonces, todo lo que no encaje ni en rentas de trabajo, ni en rentas de capital, ni en pensiones, ni en dividendos, es conocido como rentas no laborales. Ejemplo, toda actividad comercial, cuando vendo algún producto, eso es una renta no laboral. Pero ya más adelante vamos a hacer más énfasis en el tema de las rentas no laborales. Por ahora vamos explicando dentro del formulario cómo se componen estas rentas. Entonces acá tenemos el formulario del periodo gradable 2023, donde ¿qué podemos observar? Vemos unas columnas donde aparecen los conceptos que acabamos de mencionar, rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria, las rentas de capital y las rentas no laborales. Y esta se depura una a una, por eso está en columnas. Cuando vemos estas líneas oscuras, quiere decir que no aplica para esa renta esa casilla. Entonces vamos a ir depurando y explicando una a una de estas rentas para poder saber cómo calculamos un impuesto. Por acá que es importante ver que esto comienza con unos ingresos brutos, después algo que se llama ingresos no constitutivos de renta, que ya vamos a ver qué es, que de manera general yo les digo
son uno de los conceptos que nos podemos restar, todo parte de un ingreso, y cuando decimos tengo un ingreso, ¿qué me puedo restar a la hora de presentar mi declaración de renta? ¿Para qué? Para que me baje mi utilidad, lo digo en unos términos más fácil de comprender, como parte de unos ingresos que me puedo restar para que me baje esa utilidad, y sobre esa utilidad es que voy a pagar impuestos. Por lo tanto, ¿qué queremos? Que entre menor sea la utilidad, pues menor impuesto vamos a pagar, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos podemos restar? Nos podemos restar esto que llamamos acá ingresos no constitutivos de renta, ni ganancia ocasional, esto que se llama costos y deducciones procedentes, pero podemos ver que no aplica para rentas de trabajo. Nos podemos restar todos los conceptos que llaman rentas exentas, ya vamos a ir explicando uno a uno estos conceptos, y esto que se llama deducciones imputables. Entonces, cuando decimos que me puedo restar, de manera general se dice, usted se puede restar los ingresos no constitutivos de renta, las rentas exentas y las deducciones imputables. Cuando usted resta esto, va a llegar a algo que se llama la renta líquida ordinaria. Entonces vamos a ver cuáles son los ingresos no constitutivos, cuáles son las rentas exentas y cuáles son las deducciones imputables. Entonces, mediante esta matriz, acá marcamos lo siguiente: en ingresos no constitutivos, renta ni ganancia ocasional, podemos ver cuáles son los conceptos que componen los ingresos no constitutivos, y es los aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad pensional. Acá en estos cuadritos que ven de color verde o color negro, lo que les quiero mostrar es que lo que está en verde es porque aplica para la renta. Es decir, en rentas de trabajo, si usted tiene ingresos por salarios, usted se puede restar como ingreso no constitutivo el aporte que usted haga a fondo de pensión y solidaridad pensional, el que usted paga, no el que paga su empleador, ¿cierto? Si usted lo que hace es que presta servicios o honorarios, entonces usted toma su ingreso, lo aplica el 40% y ese se vuelve su ingreso base de cotización, y sobre ese paga el 16% de pensión, el 12,5% de salud, más la ARL, pues más los riesgos. Eso usted se lo puede restar. ¿Dónde se lo puede restar? Como un ingreso no constitutivo. El de honorario se puede restar todo el que paga, sí, y el de rentas de trabajo también. Lo que pasa es que el de rentas de trabajo solo paga el 4% de pensión, mientras que el de honorarios paga la pensión completa. Entonces, por eso pues se puede restar un valor mayor porque lo pagó. Lo mismo va a aplicar para rentas de capital y rentas no laborales. Cuando vean que está en negro, quiere decir que ese concepto no lo puede incluir en esa columna o en esa casilla o en esa renta. Es decir, aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad, sin exceder el 25% del ingreso laboral y hasta 2.500 VT, que son 106.030.000 pesos. Eso no es una pensión voluntaria, ese es un ahorro a las pensiones obligatorias. Y se puede destinar hasta el 25% del ingreso laboral, que puede ser hasta 106 millones de pesos, y eso va a hacer que le bajen mucho el impuesto de renta, que es lo que pasa, que muchas personas pues no ven, digamos, con buenos ojos desde ya colocar tanto dinero en sus pensiones cuando de pronto le faltan muchos años para pensionarse, distinto a una pensión voluntaria que puede retirar. Esta no la puede retirar. Aporte obligatorio de salud, igual que como explicamos pensiones. Apoyos económicos para financiar programas educativos financiados como recursos públicos. Y ese solo aplica para rentas de trabajo. Podemos ver que en las demás rentas no podría incluirlo como ingreso no constitutivo. Pagos del patrono a terceras personas por alimentación del trabajador o su familia, o por compra de vales para compra de alimentos, siempre y cuando el salario mensual del trabajador no exceda de 310 VT, es decir, de 13.147.720 pesos, y que el pago mensual a terceros por alimentación no exceda de 41 VT, es decir, de 1.739.000 pesos. ¿Qué ocurre? Hay personas que dentro de su remuneración le pagan con bonos, sean cheques Sodexo, Bitpaz o pues cualquier otro bono que exista en el mercado. Entonces, ¿qué nos dice la norma?
si usted tiene una remuneración salarial, es decir, usted tiene un salario mayor de esta cifra de 13.148.000, usted no se puede restar como ingreso no constitutivo lo que le paguen en bonos. Pero si, digamos, usted tiene un ingreso de 8 millones de pesos y además le pagan 500.000 pesos en bonos, esos 500.000 que sumados en el año, que fueran por 12 meses, serían 6 millones de pesos, usted lo debe declarar como una renta de trabajo y se lo puede restar como un ingreso no constitutivo. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a pagar impuestos sobre eso. Componente inflacionario de los rendimientos financieros es el 66,71%. Solo aplica para las rentas de capital. Ahora mencionábamos que las rentas de capital entra el tema de los rendimientos financieros. Entonces, cuando nosotros guardamos un dinero en una institución financiera o de ahorro y crédito, pues nos remuneran vía unos rendimientos financieros. Esos rendimientos financieros nosotros los debemos declarar como ingreso en la cédula de rentas de capital. Y el 66,71% de ese valor no lo podemos restar como ingreso no constitutivo. Es decir, que la diferencia es la parte que va a quedar grabada. Cada año se define cuál es el porcentaje, el gobierno define cuál es el porcentaje del componente inflacionario. Para el periodo grabable 2022 fue el 100%, pero para el 2023 es 66,71%. También tenemos apoyos económicos no reembolsables o condonados entregados por el Estado o financiados con recursos públicos. Solo aplica para las rentas no laborales. Utilidades provenientes de la enajenación de acciones inscritas a una bolsa de valores colombiana de la cual sea titular cuando dicha enajenación no supere el 10% de las acciones en circulación de la respectiva sociedad durante un mismo año gravable. Solo aplica para las rentas no laborales. Hasta ahí llegan los ingresos no constitutivos, no hay más, son estos. ¿Qué más me puedo restar? Entonces hay algo que se llama costos y deducciones procedentes. Y no es más que lo que corresponde a los costos y gastos pagados durante el periodo que tenga relación de causalidad con la generación del ingreso. Y por eso es que no aplica para las rentas de trabajo. Las personas que tenemos un salario, no nos podemos restar ni peajes, ni gasolina, o los pasajes, o la ropa, eso no nos lo podemos restar en rentas de trabajo, ¿cierto? Pero si estamos es por honorarios, o rentas de capital, o rentas no laborales, ¿qué podemos incluir? Todos los costos a los cuales nosotros tenemos que acceder para generar nuestro ingreso. Ejemplo, si usted es un médico que tiene un consultorio y en ese consultorio usted paga arriendo y usted en ese consultorio paga una secretaria y en ese consultorio paga servicios públicos, paga parqueadero, ya se imaginan todo lo demás que ustedes gastan en ese consultorio. ¿Para qué? Para poder prestar un servicio y poder generar un ingreso, todo se lo pueden restar, ¿sí? Pero se lo pueden restar si lo declaran como honorarios. Si lo declaran como rentas de trabajo, no se lo pueden restar. Y ahora que hagamos un ejercicio, vamos a explicar esto con detalle y estoy seguro que va a quedar mucho más claro. Entonces, ¿qué es costos y deducciones procedentes? Lo que decimos, todo desembolso que hacemos que tenga relación de causalidad con la generación del ingreso. Entonces, aplica para honorarios, aplica para rentas de capital, por supuesto. Entonces, ejemplos. Ejemplos es que si ustedes tienen un apartamento, que lo tienen en alquiler, entonces ustedes ¿qué reciben? Reciben un canon de arrendamiento, ese es un ingreso, esa es una renta de capital. ¿Pero qué? Resulta que ustedes pagan la administración de ese apartamento, porque el canon que ustedes le pagan incluye la administración, entonces ustedes pagan la administración. Si lo alquilaron a través de una agencia de arrendamiento, entonces ustedes le pagan a la agencia de arrendamiento por la administración también, ¿cierto? Entonces eso se lo pueden restar. ¿Qué se pueden restar? Resulta que ustedes tenían el apartamento desocupado, lo pintaron para poderlo alquilar. La pintada se la pueden restar. Eso sí, tienen que tener facturación electrónica. Y entonces me van a preguntar, venga, pero es que el que me pinta a mí es un señor que no factura. Pues si no tiene factura electrónica, no se pueden restar
restar ese gasto. Entonces ya es una decisión que ustedes deben tomar, es si lo hacen con esa persona o lo hacen con alguien que facture. Si lo van a hacer con esa persona, yo recomendación, entonces vea, por lo menos la pintura, vayan al almacén donde venden la pintura y que allá sí le dan factura electrónica. ¿Para qué? Para que por lo menos tengan unos valores que se puedan restar. Porque muchas veces uno hace unos desembolsos y porque no es organizado, porque no tiene la factura electrónica, no se puede restar esto. En rentas no laborales, ejemplos, digamos que ustedes tengan ganado o que tengan unos sembrados. Entonces ustedes tienen que hacer unos desembolsos hasta que les dé frutos o el ganado, mientras crece el ganado, después lo venden. Todos esos desembolsos son costos que ustedes se lo pueden restar, pero para todo en tener factura electrónica. ¿Qué más me puedo restar? Entonces me puedo restar algo que se llama rentas exentas. Y se pueden dar cuenta que todo aparece negro excepto en rentas de trabajo. Aparece negro, honorario, rentas de capital y rentas no laborales, en la gran mayoría de rentas exentas, excepto en una, ¿en cuál? En aportes a fondos voluntarios, a fondo de pensión voluntaria, AFC o ahorro voluntario contractual. ¿Qué más? Ya vamos a llegar allá. Entonces vamos, rentas exentas. ¿Cuáles son las rentas exentas? Indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad y las que impliquen protección a la maternidad. Lo recibido por gastos de entierro del trabajador. El seguro por muerte, compensación por muerte, prestaciones sociales en actividad y en retiro de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. En el caso de magistrados de los tribunales, fiscales y procuradores judiciales, se considerará como gastos de representación exentos un porcentaje equivalente al 50% de su salario. Para los jueces de la República, el porcentaje exento era el 25% del salario. En el caso de rectores y profesores de universidades oficiales, los gastos de representación, los cuales no podrán exceder del 50% de su salario, algo ahí. Resulta que muchas personas que no son profesores ni rectores de entidades públicas, hay veces les pagan es que gastos de representación, esos gastos de representación ustedes no los pueden restar. Eso es un ingreso y no tiene cómo restarse nada. Entonces, ¿qué sí se pueden restar los gastos de representación? Los que acabamos de mencionar. También exceso de salario básico percibido por oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional y agentes de esta última. El auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías. Y ahí coloqué un asterisco porque en la diapositiva que sigue vamos a explicar un poco de este. Y es que el auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías tiene unos límites que es hasta 350 VT, 14.844.200. Si el salario mensual del contribuyente es mayor a este, hay una tabla que ya la vamos a ver, en la cual la parte grabada va disminuyendo. Ya enseguida vamos para ese tema. Seguimos con aportes voluntarios a fondos de pensiones, cuentas AFC, que es ahorro al fomento de construcción, o ABC, que es ahorros voluntarios contractuales, exentos hasta el 30% del ingreso bruto, sin exceder 3.800 VT, que son 161.165.600 pesos. Ya también lo vamos a detallar más adelante. Estas de AFC sí puede restarse en rentas de trabajo, en honorarios, en rentas de capital y en rentas no laborales. Las demás solo aplica para rentas de trabajo. Y está la otra que es el 25% del valor total de los pagos laborales, limitada a, y ahí aparece el primer coco de la reforma tributaria. Y es que anteriormente nos podíamos restar hasta 2.880 VT, que son 122 millones de pesos. Ahora nos lo limitaron a 790 VT anuales, que son 33 millones, es decir, nos limitaron mucho esa renta exenta y ahorita en el ejercicio lo vamos a poder notar cómo nos afecta. El cálculo de esta renta exenta se efectuará una vez se detraiga el valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador, los ingresos no constitutivos de renta, ni ganancia ocasional, las deducciones y las demás rentas exentas diferentes a la establecida en el presente numeral. Es decir, que vamos a tomar el ingreso y restamos todo lo que creemos que nos podemos restar y eso nos va a dar un subtotal. A eso le aplicamos el 25%. En el ejercicio lo vamos a comprender. Dice, los pagos por indemnizaciones y bonificaciones por retiro definitivo originados en la relación laboral
no estarán sujetos al límite del 40%. Tampoco las cesantías que estaban en el fondo hasta diciembre del 2016. De ese límite del 40%, viene la siguiente diapositiva, donde ¿qué vamos a explicar? Que cuando yo tomo el ingreso y me resto el pago de salud y pensión, me queda un subtotal. En ese subtotal, el máximo que yo me puedo restar es hasta el 40%, pero también lo limitaron, ya lo vamos a ver. Primero vamos a hacer el zoom al tema de cesantías e intereses de cesantías, donde yo mencionaba que hasta 14 millones de salario se puede restar todas las cesantías, pero cuando es un valor superior, entonces si está en ese rango de 350 a 410 VT, que ahí lo vemos también en pesos colombianos, entre 14.844.000 a 17.388.920, la parte no grabada ya no es el 100%, sino el 90%. Y ven que va a ir disminuyendo hasta llegar que si el salario mensual promedio es de más de 27.567.800, las cesantías y los intereses de cesantías no pueden ser restados, es decir, van grabados al 100% y no pueden ser tomados como una renta exenta. Para fondo de pensiones voluntarias, AFP y ahorro voluntario contractual, tiene unas particularidades y es que está exento hasta el 30% del ingreso bruto sin exceder de 3.800 VT, que son 160.000 millones de pesos, y deben permanecer en mínimo 10 años, excepto cuando se cumplan los requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación. En el caso de muerte o incapacidad, que derecho a pensión, o retiros de aportes voluntarios destinados a la adquisición de vivienda, ya sea o no financiada por entidades vigiladas por la superfinanciera, a través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. Es importante tener en cuenta que una AFC es una cuenta de ahorros que se llama ahorros para fomentar la construcción, donde lo que busca el gobierno es que invirtamos en propiedad raíz, porque eso es un dinamizador de la economía, porque si hay más construcción, hay más personas trabajando y entonces hay más personas aportando al sistema de seguridad social en salud y hay más personas generando ingresos y baja el desempleo. Entonces, por eso es considerado uno de los motores dinamizadores de la economía y es de ahí que sale, digamos, esta renta exenta para las AFC. ¿Qué más me puedo restar? Algo que se llama deducciones imputables. Entonces, las deducciones imputables están intereses por préstamos para adquisición de vivienda o costos financieros en contratos de leasing habitacional, limitados hasta 1.200 VT al año, que son 50.894.400 pesos. El préstamo debe estar garantizado con hipotecas y el acreedor no está sometido a la vigilancia del Estado. ¿Quiénes lo pueden incluir? Todas las rentas. Ahí lo pueden ver que todo está en verde. Aporte a títulos de cesantías por partícipe independiente. Hasta 2.500 VT, como lo mirábamos, como se puede mirar ahora, sin exceder un doceavo del ingreso gravable. Intereses que se paguen sobre préstamos educativos del ICETEX dirigidos para la educación superior del contribuyente sin exceder anualmente del valor equivalente a 100 VT, que son 4.241.200. Planes complementarios de salud. Tiene un límite que es 192 VT, es decir, 8.143.104, que no es más que el plan complementario, la prepagada. ¿Quiénes se lo pueden restar? Rentas de trabajo y honorarios y servicios. Deducción del 50% del gravamen al movimiento financiero, lo que conocemos como el 4 por mil. Esas como deducciones imputables, pero llegan dos en las cuales entran con esta reforma tributaria, y es que independientemente que tenga la causalidad, que tenga o no relación de causalidad con la actividad productora de renta del contribuyente, podrá deducir el 1% del valor de las adquisiciones sin que exceda 240 VTs, es decir, 10.178.880 en el respectivo año gravable, siempre y cuando no se haya solicitado ningún costo de deducción y la deducción esté soportada con factura electrónica por sujeto obligado a expedirla, cumpliendo todos los requisitos y que haya sido pagada a través de medios electrónicos. Esta deducción no está sujeta al límite del 40%, que ya voy a hacer énfasis en el famoso límite del 40%. ¿Qué ocurre?
Lo que nos está diciendo acá la norma, que es un artículo que incluye la reforma, es que todos los pagos que hicimos durante el año, si los hicimos cumpliendo esto que nos menciona la norma, nos podemos deducir el 1%, pero no nos lo podemos restar dos veces. ¿Cómo así? Pues muy sencillo, si ustedes pagaron la prepagada, ¿cierto? O el plan complementario de salud y se lo van a restar en el punto de deducción imputables que dice plan complementario de salud, pues entonces no se lo pueden volver a restar acá el 1% porque ya se lo restaron, ¿sí? Ese, ese es uno de los tantos ejemplos. Si digamos volvemos al ejemplo de ahora de la persona que tiene el consultorio, entonces todo eso que se restó allá del arriendo, de los salarios, entonces no se lo puede volver a restar acá el 1%, es lo que no se ha restado, ¿sí? Eso sí es importante tenerlo en cuenta. Y hay otro que es la deducción por dependientes. Hay algo porque no todo es malo, y es que en esta reforma tributaria nos dieron un cariñito, y es que digamos, como las rentas de trabajo, nosotros las personas que tenemos un vínculo laboral no nos podemos restar, como lo mencionaba ahora, los pasajes, la ropa, los peajes, la gasolina. Entonces, a nosotros nos han dado históricamente algo que llama una renta exenta del 25%, pero anteriormente también nos restábamos el pago de la educación, fuera nuestra o de nuestros hijos. Y eso hace mucho lo quitaron, desde el año 2013, y se inventaron esto de los dependientes, donde hasta por un dependiente nos podíamos restar el 10% de nuestros ingresos brutos sin exceder 384 VT, que son 16.286.208. Pues resulta que en la reforma tributaria no eliminaron eso, es decir, todavía nos podemos restar esos 16 millones de pesos, pero además, que eso es lo nuevo, sin que haga parte del límite del 40%, nos podemos restar hasta 42, hasta 4 dependientes con 72 VT cada uno. Es decir, que de cada dependiente nos podemos restar 3.053.664. Es decir, que si eso lo multiplicamos por 4, nos va a dar más o menos unos 12.212.000 pesos. Eso, además del 10% del ingreso que nos podemos restar, que ese del 10% del ingreso sin que exceda de 16 millones, sí va a ser parte del 40%. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Importante aclarar algo. Nos podemos restar el 10% más 4 dependientes en rentas de trabajo, en honorarios, en rentas de capital y en rentas no laborales. Nos podemos restar, no nos podemos restar ni en rentas de capital ni en rentas no laborales. En honorarios no nos podemos restar simultáneamente los dos, es decir, no nos podemos restar el 10% y además los dependientes con VTs. Ejemplo, una pareja tiene un hijo, entonces ese hijo se lo va a restar. Entonces, si es renta de trabajo, es decir, si es empleado, si la persona, el contribuyente es un empleado, se va a restar el 10% del ingreso y además se va a restar el dependiente por 3 millones de pesos, que es un dependiente que serían 72 VT. Pero si este contribuyente no es un asalariado, sino que es el médico que tiene el consultorio, él debe elegir o se resta el 10% del ingreso o se resta las 72 VTs. Ya lo vamos a ver mediante ejemplos. ¿Cuáles son los dependientes? Para poderse mostrar que es un dependiente, entonces se debe probar la dependencia con un certificado expedido a los agradados de juramento de que se indique las personas dependientes a su cargo. Ahora, la deducción del dependiente podrá ser solicitada por más de un contribuyente. Anteriormente no era posible en relación con un mismo dependiente. Hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años dependan económicamente del contribuyente. Hijos entre 18 a 23 que estén estudiando en una entidad certificada por el ICFES o por la entidad oficial correspondiente a programas o programas técnicos. Hijos mayores de 18 años que se encuentren en situación de dependencia, orina en factores físicos o psicológicos que sean certificados por medicina legal. Cónyuge o compañera permanente con ingresos anuales inferiores a 260 VT, que son 11 millones de pesos al año. Certificado por contador si estamos hablando del hecho económico.
o un certificado de medicina legal sobre su situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos. Padres del trabajador o hermanos con ingresos anuales inferiores a 260 VTs, certificado por contador o con un certificado de medicina legal sobre situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos. Son estos. Sí, no es la vecina que yo mantengo, no es la señora que ha vivido con nosotros toda la vida, no. Para usted poderse tomar la deducción que estamos hablando acá de dependientes, debe encajar en estos puntos que estamos hablando, es decir, o debe ser hijo, o debe ser cónyuge, o compañera permanente, o compañero permanente, padres o hermanos, no aplica para nadie más. Y dentro de las generalidades de la cédula general tenemos que se depura cada renta de manera separada, ya para pasar al ejercicio. Las rentas exentas y deducciones imputables no pueden superar el 40% de la renta líquida, que era lo que mencionaba ahora, que dije que ya lo íbamos a tratar, y es que este es el otro coco de la reforma tributaria. Resulta que anteriormente, o sea, antes de la reforma, es decir, hasta el periodo grabable 2022, nosotros nos podíamos restar hasta 5.040 VTs, que eran 213 millones de pesos, y ahora lo limitaron a 1.340, es decir, a 56.800.000 pesos. Ya lo vamos a ver en el ejercicio. Solo podrán restarse rentas exentas y deducciones en las cédulas en las que se tenga ingresos. ¿Cómo así? Si yo no puedo, digamos que yo tengo un apartamento, pero lo tuve desocupado todo el año, ¿cierto? Pero entonces durante el año yo lo pinté y pagué la administración. Pues yo no me puedo restar eso en mi declaración de renta, porque el ingreso por renta de capital es cero. ¿Por qué es cero? Porque no lo alquilé. Entonces, como tengo ingreso cero, no puedo restarme las deducciones, que era lo que mencionábamos ahora. Las pérdidas de las rentas líquidas cedulares no se suman para determinar la renta líquida gravable. Y esto es que si, digamos, a mí en ese ejemplo, hay ejemplos en los cuales, como me puedo restar costos, no aplica para los empleados, o sea, para las rentas de trabajo. Entonces, donde yo me puedo restar costos, ahí me puede dar pérdida. Y si me da pérdida, eso se llama una pérdida fiscal, ¿cierto? Entonces, si a mí me da pérdida, y ahora vamos a ver que para calcular el impuesto lo que se hace es que se suman todas las utilidades que se llaman las rentas líquidas. Entonces, donde es negativo, no se toma, que sería lo ideal. Pues lo ideal sería que pudiéramos coger un positivo con un negativo para pagar sobre el neto, pero no. ¿Cómo es la norma? La norma es que solo se cogen los positivos, y el negativo no le ayuda a usted a bajar el impuesto de la otra renta. Entonces dice: a la renta líquida de la cédula general se le pueden restar las compensaciones por pérdidas de años anteriores o por excesos de renta presuntiva de años anteriores. ¿Cómo así? Es porque si nos dan pérdidas, entonces el próximo año esa pérdida la podemos compensar en la misma cédula si nos da utilidad el próximo año. Es decir, si yo tengo una renta de capital que me dio negativo, es decir, que como me dio negativo, pues se declara como una pérdida, ¿cierto? Esa pérdida, yo el próximo año, cuando presente mi nueva declaración de renta del periodo gravable 2024, que la presento en 2025, si tengo ingresos en rentas de capital y me da utilidad esa renta de capital, o sea, me da positivo, yo puedo compensar esa renta, ¿cierto? Esta negativa la puedo compensar con la del año siguiente. ¿Para qué? Pues de esa manera, pues digamos que podría bajar mi impuesto. Y también aplica con algo que llama renta presuntiva, que vamos a ver más adelante. Se crea la posibilidad, esto también es un punto de la reforma tributaria, se crea la posibilidad de realizar aportes voluntarios en la declaración de renta. No faltará la persona que quiera hacer un aporte voluntario de impuestos. Entonces, pues en la reforma tuvieron muy en cuenta esto, y es que no serán deducibles ni se tendrá ningún beneficio, es decir, porque usted quiere aportar más. El recaudo de este aporte voluntario se destinará para programas sociales, y ahí podemos ver qué tipo de programa social sería. Más generalidades de la cédula general es esto: estimación de costos y gastos del impuesto sobre la renta. Y es que la DIAN puede estimar los topes indicativos de costos y gastos deducibles. Para las rentas de trabajo en las cuales procedan costos y gastos, estos se estiman en el 60% de los ingresos brutos. ¿Cómo así?
Pues que si yo soy la persona que tiene el consultorio, ¿sí? Y yo tengo unos soportes y me quiero restar todo lo que tengo en los soportes, entonces, ¿qué pasa? Se estima el 60%. Si yo me paso del 60%, ¿qué debo hacer? Debo, de manera informativa, que es lo que sigue a continuación, declarar por qué me paso. Y dice, cuando el contribuyente exceda el tope indicativo de costos y gastos deducibles para cualquiera de las actividades económicas que realice, deberás indicarlo expresamente en su declaración de renta de manera informativa, para lo cual la DIAN incluirá dicha casilla en el formulario en la declaración del impuesto. Entonces resulta que cuando vamos a hacer nuestra declaración de renta, que ya está habilitada en el portal de la DIAN, pues resulta que cuando estamos digitando nuestros valores en las casillas, nos sale un mensaje que nos dice que si nos pasamos del 60%, que si diga sí o que diga no. Entonces, si nos pasamos, debemos marcar que sí. Y entonces eso, pues inmediatamente, ¿qué le va a mandar? Le va a mandar es una señal a la DIAN. ¿Para qué? Para que le hagan un zoom a nuestra declaración de renta. Entonces, lo más normal es que esas declaraciones que se pasen en el 60% van a ser requeridos. Que sean requeridos no estoy diciendo que vayan a ser sancionados. El mensaje es, si ustedes de manera consciente saben que van a restar más del 60%, tengan todos los soportes. Y esos soportes deben ser con factura electrónica, comprobante de nómina electrónica y documento equivalente electrónico. Si ustedes no tienen eso, sino que tienen por ahí un papelito, eso la DIAN se los va a desconocer y les va a hacer modificar su declaración de renta y los va a sancionar. Entonces tengan en cuenta eso. Cédula de pensiones. Esa cédula de pensiones la vamos a explicar con el ejercicio también. Entonces, vamos a iniciar con un ejemplo básico y desde ese ejemplo ya nos vamos a ir colocando a algo mucho más complicadito. Y ese ejemplo es el siguiente. Vamos a ir de lo fácil y lo vamos a ir complicando para que no nos vamos a perder. Y esto de antes de la reforma tributaria, se los voy a dejar para el final, entonces lo voy a ocultar para que no nos perdamos ahí y ahorita lo abrimos. Y es lo siguiente. Vamos de ejemplo, una persona que tiene unos ingresos anuales por 156 millones de pesos. Entonces hicimos un cálculo donde estamos diciendo que la persona mensualmente gana 10 millones y tiene unas prestaciones sociales. Entonces, digamos que en el año obtuvo ingresos por 156 millones. ¿Qué se puede restar? Entonces se restó el aporte del 4% que hizo de salud, de pensión y el 1% de solidaridad. A modo de ejemplo, entonces, digamos que ese fue el pago que realizó, esos 14 millones, entonces 156 menos 14 millones le da 141 millones 960 mil pesos. Ese es un subtotal que se llama una renta líquida. A esa renta líquida, es lo que yo les mencionaba ahora, lo máximo que se pueden restar es el 40%. ¿En qué? En lo que siguen rentas exentas y deducciones imputables. Que yo me quiero restar 100 millones, no se puede restar sino 56, 784, que es el 40% de este ejercicio, ¿cierto? Pero está limitado. ¿Está limitado a cuánto? Está limitado a 1.340 VT, que esas 1.340 VT son 56.832.000, es decir, que con esos 56.832, como es mayor a estos 56.784, uno dice, lo que tenga de ahí para abajo lo va a poder restar. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es lo que se va a restar? Entonces, comenzamos. Esta persona, cuando decimos lo máximo es el 40%, sin que exceda el valor que acabo de mencionar, que son ¿qué? Que son 1.340 VT. Pero esas 1.340 VT, que son 56.832.080, pues hay que soportarlas. No es que yo simplemente me voy a restar el 40% porque sí, no. Yo tengo que tener los soportes. Entonces, digamos, en este ejemplo, ¿qué estamos mostrando? Que rentas exentas, esta persona no le aplica la mayoría de rentas exentas como a la mayoría de nosotros, que no somos ni policías, ni estamos en las fuerzas militares,
ni somos fiscales, ni magistrados, ni procurados, entonces todo esto va en ceros. Pero entonces esta persona, a modo de ejemplo, decimos que tuvo ese auxilio de cesantías e intereses de cesantías 10 millones de pesos. Entonces, como tuvo 10 millones de pesos, recordemos, y para ello me paso nuevamente a la diapositiva donde le hicimos un zoom al tema de cesantías, donde decíamos que hasta 14 millones de pesos se lo puede restar el 100%. Si no, miren que ya no se puede restar todo. Entonces, volvamos al Excel y vemos que como es menor de esos 14 millones, esos 10 millones se los va a poder restar todos, ¿cierto? Y esta persona no tiene aportes a AFC y esta persona se puede restar este 25% que lo voy a explicar al final de este ejercicio para poder decirles cómo es que se calcula. Y deducciones imputables, no tiene préstamos para adquisición de vivienda, entonces no tiene intereses, no tiene aporte de cesantías, de participo independiente, no tiene intereses del ICETEX, entonces lo que tiene es un pago de prepagada, listo, de 8 millones de pesos. No tiene más, hasta acá. Entonces, como no tiene más, ¿cómo se calcula esa renta exenta del 25%? Esa renta exenta lo que se hace es, se toma los 156 menos los 14, es decir, los ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos, más bien los ingresos por rentas de trabajo menos los ingresos no constitutivos, le da este subtotal. ¿Y a esto qué le va a restar? Le va a dar todo lo que se quiere restar, que es estos 10 millones y también se quiere restar estos 8 millones, ¿cierto? Y esto le da un valor, 123, y a ese 123 le va a aplicar el 25%. Y eso le da 30 millones 990, que es el valor que estamos colocando acá. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que estos 30,990 están dentro del límite, que son 33 millones, ¿cierto? Que ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces, ¿de dónde salen los datos? 30 más 10, 40. Son los 40,990 que están acá, más los 8 millones que se quiere restar de deducción imputables, son 48,990. Por lo tanto, como está dentro del límite del 40% y dentro del límite que mencionaba acá de las 1.340 VT, que es 56.832.000, entonces ¿eso cuánto le da? Le da que se puede restar los 48,990. De rentas exentas no sujetas al 40%, hasta acá no aplica, pues no tiene. No es que no aplique, es que no tiene. Entonces, ¿qué hace? 141 menos los 48,990 le da 92.970.000. Eso lo divide por el valor del VT, entonces le da la renta líquida en VT y lo lleva a la tabla, que ya les voy a mostrar la tabla, y le daría un impuesto de 10.763.000. Ahora vamos a abrir el cambio, o sea, ya acá es con el cambio, es decir, así es que lo tenemos que declarar. Pero ¿cómo era sin la reforma tributaria? ¿Para qué? ¿Para qué muestro yo esto? Para darnos cuenta que el impuesto nos va a subir mucho dependiendo del nivel de ingresos. Y acá ya está el cálculo. Antes de que estuviera la reforma tributaria, es decir, si este año no existiera esa reforma tributaria, el valor a pagar de impuestos sería el mismo para este caso. ¿Por qué? Porque el ingreso es de 10 millones de pesos. Pero ¿qué ocurre si la persona no se gana 10, sino que se gana 20 mensuales? Entonces vamos a hacer el cambio acá. Entonces, iba a permanecer igual, es decir, se quiere restar lo mismo. Pero entonces recordemos en las cesantías. En las cesantías, ya estamos diciendo que no se gana 10, sino que se gana 20 millones. Que nos pasamos para acá y vemos que en ese rango de 20 millones, la parte no grabada es el 60%, no el 100%. Entonces vamos a coger acá 20 millones por el 60%. Y lo mismo vamos a hacer acá. Lo mismo vamos a hacer acá. Listo. Es el único cambio que queremos hacer. ¿Qué ocurre acá? Acá ya ocurren unas situaciones. Y es que el impuesto, sin la reforma tributaria,
pagaría 41 millones y ahora 52 millones. ¿Por qué? Y eso es un incremento del 26%. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre eso por los famosos topes. Porque mire lo que yo les explicaba ahora. ¿Cuánto es lo máximo que se puede restar de este 25%? Anteriormente se podía restar hasta 122 millones. ¿Cierto? El 25%, que ese 25 no podía ser superior a 122 millones. Pues en este caso ese 25% le haría 66 millones, entonces lo puede restar todo. Pero para este caso, los mismos 66 millones, como lo máximo es 33, entonces solo se va a poder restar 33 millones. ¿Sí? Entonces, eso hace que usted se quiera restar 53 y antes se restaba 86. ¿Sí ven? Entonces, mire que anteriormente, como estaba ese tope, tanto el 25% como el del 40%, miren acá, era hasta 5.040 VT, o sea, hasta 213 millones de pesos. Mientras que ahora solo nos podemos restar hasta 113 millones en las 40 VTs. Corrección, no, es hasta el 40%, sin exceder de 1.340 VT, es decir, se puede restar hasta 56 millones y antes se podía restar hasta 214 millones. Entonces, mire que acá hay una diferencia muy grande. ¿Y eso a qué lo lleva? Lo lleva a que este impuesto le suba el 26%. Entonces, ¿quiénes son las personas que se van a ver más perjudicadas al momento de realizar la declaración de renta este año? Las personas que tengan un ingreso superior a más o menos a unos 15 millones de pesos mensuales. Si usted es una persona que tiene un ingreso de 8 o de 10 millones mensuales, su declaración de renta más o menos va a estar igual que la del año pasado. Va a haber unos cambios que antes pueden estar hasta a favor suyo. Y me voy a devolver al de los 10 millones acá. Si nos venimos a los 10 millones del ejercicio inicial y volvemos acá a los mismos 10 millones de ahora, acá, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar, como veíamos hace un momento, que el impuesto es el mismo, pero con esta reforma tributaria nos dijeron, ya usted se puede restar más de un dependiente, entonces diga, y se puede restar hasta 4. Entonces, ¿qué pasa si esta persona se va a restar 1 y es un trabajador? Entonces, anteriormente solo se podía restar estos 15.600.000. Mientras que en este año se puede restar 15.600.000 y además se puede restar un dependiente por 72 VT. Es decir, que se puede restar 15.600.000 por un lado y 3 millones por el otro. Esos 3 millones que usted se puede restar este año, que antes no los podía restar, ¿a dónde lo va a llevar? A que pague menos impuestos. Entonces, eso está a favor del que gana 10 millones mensuales, 11 millones. El que gana más va a pagar más impuestos. Eso sí se los garantizo. Y lo mismo, si, digamos, si ya es que se va a tomar los 4 dependientes, pues mire que le podría bajar hasta el 40% en este ejemplo la declaración de renta. Pero dejemos lo que fuera con 1. Ahora, con lo del famoso 1%, entonces vamos a trabajar con que fueran 100 millones de pesos las compras de bienes o servicios. Que yo me compré un carro por agencia y entonces me lo facturaron, listo, usted se puede restar el 1%. Entonces, ese 1% de esos 100 millones, ¿cuánto es? 1 millón de pesos. Y ese 1 millón de pesos anteriormente usted no se lo podía restar. Entonces, digamos en este ejemplo, mire que le bajaría el impuesto. Ahí, clave, tengan en cuenta, si ustedes tienen unos ingresos superiores a unos, cuando hablo de 10 millones, voy a hablar más bien en valores anuales, superiores más o menos a unos 150, 160 millones de pesos por año, les aseguro que les va a subir su impuesto y les va a subir el valor que van a ver pagar en bancos. Por lo tanto, el llamado y la invitación es
pónganse las pilas, consigan la documentación rápida y entréguenla para que les haga esa declaración de renta rápido para que puedan saber cuánto es el valor a pagar. Eso es lo primero. Ahora lo otro es cómo hacemos para bajar los impuestos. Entonces, como dijimos, vamos de lo fácil a lo más difícil. Vamos a empezar por ejemplos ya un poco más elaborados, en el cual empecemos por rentas de trabajo, que tiene honorarios y tiene pensiones. Entonces, esta es una persona, digamos, siempre puede surgir una pregunta como, es que yo soy pensionado, entonces yo no pago impuestos. Usted no va a pagar impuestos por las pensiones, pero si usted además tiene otras rentas, por esas rentas, posiblemente vaya a pagar impuestos y cumple con los topes, pero por las pensiones no va a pagar si no se pasa de 1000 VT, que es unas pensiones de 42 millones de pesos mensuales. Entonces, en este ejemplo, esta persona tiene salarios, tiene honorarios y tiene pensiones. Entonces, vamos a ver cómo se depura esto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta persona con estos salarios, con este aporte a salud y pensión. Además, tiene unos honorarios porque le factura a alguna empresa y le factura a particulares. Entonces, ustedes cualquiera podrá estar pensando, no, pero yo lo que le vendo a particulares no lo declaro. Pues por ley lo debe declarar, pero por lo menos lo que la DIAN sí se da cuenta, si ustedes no lo declaran, es los que les pagan con datáfono, es decir, los que les pagan a través del sistema financiero. Esos sí los deben facturar, porque la DIAN se va a dar cuenta igual, porque él los cruza. Entonces, vamos a dar por sentado que estos particulares son la facturación que emitió acá. Y entonces resulta que tiene un consultorio y tiene además de que paga aportes a salud y pensión también por independiente, es decir, tiene ingresos laborales, tiene ingresos también por honorarios, pues también como tiene su consultorio, pues tiene un personal a cargo que le paga, es decir, tiene una secretaria, paga unos arrendamientos, paga unos servicios públicos y otros gastos por 85.800.000. Entonces, esto como renta de trabajo, pero también tiene unas pensiones, ¿cierto? Y en esas pensiones tiene una pensión por 120 millones de pesos al año, que hizo un aporte a salud, otro a fondo de solidaridad. Entonces, como lo mencionaba hace un momento, para pensiones es hasta 1000 VTs mensuales, que son 42 millones de pesos, no paga impuestos, por eso acá le da cero. Entonces, devolvamos acá rentas de trabajo y miremos cómo se depuraría esa renta. Entonces, esa renta se depuraría de esta manera. Recordemos que esta persona tiene salario y tiene honorarios. ¿Por qué? Porque digamos que trabaja medio tiempo en una parte y en otro medio tiempo lo trabaja en su consultorio, y en ese consultorio le factura prepagadas, le factura particulares. Es algo muy normal y que sucede con muchos asociados de Comercio. Entonces, esta persona, lo primero es que tiene que tomar una decisión, y con esta herramienta yo les ayudo a tomar la decisión. La decisión es si los honorarios los va a declarar como honorarios o los va a declarar dentro de rentas de trabajo. Vamos a ver qué le sale mejor. Entonces, si marcan acá una X es porque los va a tomar como rentas de trabajo para tener el 25% de renta exenta, y si le quita la X es que los va a declarar como honorarios. Entonces vamos a explicarlo primero como renta de trabajo, es decir, como salario. Entonces, esta persona acá tiene la sumatoria de sus ingresos, tiene el ingreso no constitutivo, que es lo que mencionaba, salud y pensión y fondo de solidaridad, y tiene un subtotal, que lo llamamos renta líquida. ¿Qué me puedo restar? Entonces resulta que esta persona está pagando un crédito hipotecario. Ojo, no es el crédito del vehículo, no es el crédito de libre inversión, no, eso no aplica. Tiene que ser crédito para adquisición de vivienda, bajo una línea en la cual tengo una hipoteca. Listo, entonces, para ese crédito de vivienda pagó 24 millones de pesos en el año de intereses. ¿Se los puede restar? Sí, entonces se lo resta. ¿Dónde? En la que tuvo ingresos, acá en rentas de trabajo. También se va a restar la prepagada. Esta persona resulta que paga 1 millón de pesos mensuales, o sea, 12 millones de pesos de prepagada, pero lo máximo que se puede restar son 8 millones.
¿Tiene dependiente? Sí, esta persona acá en el enunciado nos marca que tiene 4 dependientes. Entonces acá tenemos 4 dependientes. Entonces vamos a ver esto cómo se calcula. Entonces inicialmente, como estamos en la deducción, en la parte de deducciones imputables, estamos hablando del primer dependiente que no estamos restando los 16 millones. Pero más abajito dice deducciones que no les aplica el límite general del 40%. Como son 4, entonces son 12 millones de pesos que están acá. Y además, esta persona dice que tiene el soporte, que es el soporte que sale del portal de la DIAN, por 100 millones de pesos que se puede restar. Acá les voy a mostrar cómo es el informe que sale del portal de la DIAN. En el portal de la DIAN sale este informe y nos dice, cumple requisitos, emisor no obligado a facturar o pagado con medios no electrónicos. Es decir, lo único que se pueden deducir es este que dice cumple requisitos. Llegan y lo suman. Para este caso, digamos, da 23 millones de pesos. Eso es lo que se podría restar. Pero, como ejemplo, digamos que esta persona, estamos en el de rentas de trabajo, digamos que esta persona tiene un soporte por 100 millones. Entonces, ¿cuánto se puede restar? El 1%, que es 1.000.000 de pesos. Partiendo de que esos 100 millones de pesos ya es depurado, es decir, no se va a volver a restar lo que se quiso restar del consultorio, como lo explicaba ahora cuando hablábamos de la parte teórica. ¿Qué más se puede restar? Esta persona en el enunciado dice que le paga unas cantidades por 10 millones de pesos y se resta el 25%, que el cálculo es como les explicaba ahora, que se toma todo el ingreso y se resta todas las rentas exentas, todas las deducciones imputables, todos los ingresos no constitutivos, y a eso le aplica el 25%. Como lo vimos ahorita en el ejercicio sencillo, acá es un poco más complicado porque tiene más variables, pero el cálculo es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo llegamos a este cálculo? Decimos 269 millones. Estos 269 millones, ¿de dónde salieron? Son estos de acá. Es el ingreso menos el ingreso no constitutivo. Estos 269, ¿cuánto es lo que se puede restar? Recuerdan que lo mencionaba ahora, el 40%, sin exceder de 1.340 VTs. ¿Que eso cuánto es? 56.832.000 pesos. Entonces, si ustedes llegan y miran acá, esto por el 40%, le da 107 millones, pero máximo se puede restar 56 millones. No se puede restar 107 si tuviera los soportes. Y esta persona tiene 94 millones en soportes. ¿Que esos 94 millones cuáles son? Acá los podemos ver, son 50 millones. Estos no, porque estos no le aplica el 40%, ya vamos a ver esos cómo se suman, 50 millones más 10 millones acá son 60 millones, más lo del 25% son 94.212. Estos 94.212 es lo que el contribuyente se quiere restar, pero no se los puede restar. ¿Por qué? Porque se pasa de 56.832, ¿cierto? ¿Qué es lo que explicaba ahora? Ahora antes el valor era muchísimo más grande, ahora es 56. Entonces ahí, como solo se puede restar 56, esa diferencia, ¿para dónde se va? Para la utilidad. Por eso es que va a pagar más impuestos, ¿cierto? Entonces, acá, esta persona va a tener 199 millones de renta líquida. Entonces, esos 199 millones, que son los que tenemos acá, los lleva a una tabla. ¿A cuál tabla? A esta tabla. Donde esta tabla, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es, lleve esto a VTs. Entonces, ¿cuánto es 199 dividido el valor de la VT? 4.693, que es el valor que tenemos acá. Entonces, esos 4.693 lo tenemos que ubicar en esta tabla. ¿Y en esta tabla está en cuál? Está en el rango de 4.100 a 8.670. Y se hace esta fórmula, base gravable en VTs menos 4.100 por 33% más 788. Vamos a hacerlo acá facilito. Y es 4.693. Entonces, ¿cuál era? Era 4.000 en esta
de 788. Entonces tenemos 4.693 menos 4.100. Eso nos da un valor. A ese valor lo vamos a multiplicar por el 33%. Y a ese valor le vamos a sumar 788 VT. Nos da esto. Y esto por el valor del OVT, que es 42.412. Vamos a hacerlo pues de una vez por la OVT. Nos da 41.720.260. Ese es el impuesto, que acá está redondeado, es el impuesto que tiene que pagar el contribuyente en este caso. En este caso, ¿qué? Que tiene rentas de trabajo, honorarios y pensiones. Vamos a parar acá y vamos a pasar a preguntas para ver si hasta acá todo está comprendido. Y si tienen alguna inquietud, con mucho gusto. Bueno, por acá nos preguntan, ¿a partir de qué monto se debe pagar impuesto al patrimonio? El impuesto al patrimonio tiene una VT, pero son más o menos unos 3.200 millones que lo vamos a ver en la otra sesión. Vale. Los beneficios integrales que nos da Comedal se ingresan en cuál cédula, beneficio por odontología o por congresos. Esos beneficios integrales de Comedal los deben declarar como una renta no laboral. ¿Existe un límite máximo para los costos de ingreso? Para los costos de ingreso. No, para los costos, más bien. Para los costos de un ingreso. Para los costos, sí. Ajá, sí. Yo lo mencionaba a lo largo de la charla y vuelvo acá. Recordemos lo del 40%, ¿cierto? O sea, acá están los límites y como ustedes van a tener, pues ustedes los asociados van a tener estas memorias, van a poder consultarlos. Recuerden que hablábamos de unos límites donde era el 40% de la renta líquida, que no debía pasar de 56.832.080. Y si la pregunta está enfocada es hacia el costo en la parte cuando hablábamos acá, me vuelvo, cuando hablábamos acá de costos y deducciones procedentes, les explicaba que la DIAN después del 60%, ustedes deben marcar lo que se pasaron del 60% y en el momento de llegar a ser requeridos tendrán que explicarlo por qué. Pero la respuesta es, ¿me puedo pasar del 60? Sí, me puedo pasar siempre y cuando tenga los soportes y pueda demostrar que esos costos están asociados a mi renta, es decir, a mi ingreso. El pago total de la pensión en un contrato sindical se puede descontar. El pago, ¿me repite la pregunta? El pago total de la pensión en un contrato sindical se puede descontar. Así es, la parte que pagas de pensión, sí. Sí, eso se lleva como rentas de trabajo y se resta como ingreso no constitutivo. Si una persona es independiente y empleado a la vez en distintas entidades, podría restarse el 4% de aportes a pensiones como independiente. Mire, se los voy a explicar acá. Ustedes siguen viendo mi Excel, ¿cierto? Sí. Listo. Lo voy a explicar de esta manera. En este ejemplo que acabamos de ver, esta persona le dio un impuesto de 41.714.000 pesos. Y yo explicaba ahora que que la primera decisión que tenía que tomar era si los declaraba todo como rentas de trabajo o la parte de honorarios como honorarios, que para eso era quitar esta X y nos volvemos acá a la renta líquida de la cédula general y ya podemos ver que nos sale una parte en rentas de trabajo y otra parte en honorarios. Y vemos que tenemos ingresos no constitutivos en una y ingresos no constitutivos en otra. Es decir, la respuesta es, si usted tiene rentas de trabajo, es decir, si usted es asalariado, pero también recibe honorarios, usted se puede restar
el aporte que usted haga, el pago que usted haga, y se lo puede restar en las rentas en las cuales tiene ingreso. Es que yo tengo rentas de trabajo y tengo honorarios, ¿me puedo restar las dos? Sí, por supuesto, porque usted las paga, así como tiene que declarar los dos ingresos. Y así como la norma nos obliga a que nosotros debemos pagar seguridad social sobre todos los ingresos que tenemos. No es que si yo trabajo en 3 partes, solo pago seguridad social en una, debo pagar seguridad social en las 3. Si tengo un vínculo laboral, es decir, si soy empleado porque trabajo medio tiempo en un lado y medio tiempo en otro, en las 2 pago seguridad social porque en las 2 me afilian. Y si es por prestación de servicios, yo sé que mucha gente lo hace, pero no, así no es que se debe hacer, y es que mucha gente lo que hace es que paga la seguridad social del contrato más alto y esa misma planilla envía a las otras 2 instituciones, pero si vamos a lo que dice la norma y que por eso es que nos sanciona la UGPP, es que debemos sumar el ingreso de todo el ingreso, es decir, si tengo 2 contratos o 3 contratos, sumar esos 3 ingresos, aplicarle el 40% si es que soy independiente, y ese es mi ingreso base de cotización. Pero ante la pregunta de si me lo puedo restar, la respuesta es sí. Si se construye una casa, ¿se puede pagar con AFC? Sí, sí, por supuesto. Y es tan sencillo como ir a abrir una cuenta y ya. Entonces, usted le pagan una parte de su remuneración en la AFC y desde la AFC paga la cuota del crédito o la retira para hacer la construcción, y con eso está cumpliendo los requisitos y está bajando impuestos. ¿Un hijo lo pueden deducir ambos padres? Pues resulta que en esa discusión se está en este momento, porque en la norma expresamente no lo dice, pero en las últimas conferencias que está dando la DIAN están diciendo que ya sí se puede hacer. De hecho, por eso lo coloqué, lo coloqué en la diapositiva, que ahora no lo podemos restar a ambos padres porque anteriormente no se podía, pero en varias conferencias y varios acercamientos que he tenido con funcionarios de la DIAN, todos ya ahora están diciendo que sí es posible hacerlo. Anteriormente no era posible. Como independientes, podemos deducirnos todos los componentes de soportes a seguridad social, salud, pensión, ARL y solidaridad. Sí. Cuando hablaste de que la pensión es exenta, no me quedó claro el valor mes o año gravable. El valor es 1000 VTs, ¿sí? Entonces se los voy a mostrar acá. 1000 VTs es 42.412.000 pesos. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí? Ese es el valor mensual. Entonces, si usted tiene una pensión de 10, de 15 millones de pesos mensuales, usted no paga impuestos por pensión. Es obligatorio pagar seguridad social por rentas de capital. Si es más de un salario mínimo, sí. Listo, Alexander, no tenemos más preguntas por la noche de hoy. Listo. Entonces voy a terminar acá con este ejercicio donde les quería mostrar, ya para terminar, de que esta persona que tuvo honorarios también, entonces tiene que tomar una decisión de qué, de que si paga sobre, pues llevándolo todo como salario o llevando una parte como honorario, ¿cierto? Y entonces ahí, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente cuando le quitamos acá la X en el ejercicio, pues mire que nos activó los 85 millones de pesos que teníamos acá abajo, decíamos que nos queríamos restar, ¿cierto? ¿Y eso a dónde nos llevó? Nos llevó a que el impuesto sea menor. Y como es menor, entonces en un caso de eso, si usted tiene los soportes, le puede convenir más declarar la parte de honorarios como honorario y la parte de salario como salario. Eso depende de qué, de que tengan los soportes, pero muchas personas no tienen esa cantidad de soportes, no tienen esos valores para restarse, y lo mejor es irse por salario. Con esto
estaríamos terminando la sesión de hoy y ya en la próxima reunión, en la próxima sesión, lo que vamos a terminar es, continuaremos con ejemplos ya no solo del tema de salarios, pensiones y honorarios, sino que vamos a mirar el de rentas de capital, vamos a mirar el de rentas no laborales y vamos a juntarlo todo con el de dividendos. Es decir, estamos mostrando uno a uno que, digamos, en este ejemplo, esta persona tiene rentas de trabajo, honorarios y pensiones. En la otra, la persona solo va a tener rentas de capital. En la otra, la persona solo va a tener dividendos. Y en el otro ejercicio, pues lo juntamos todos, ¿cierto? Y se van a dar cuenta cómo cambia el impuesto. ¿Por qué? Porque al tener más ingresos en varias rentas y todo entra a una misma bolsa, eso va a hacer que nuestro impuesto suba. ¿Por qué razón? Porque nos va a cambiar de rango. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión, en la cual también vamos a ver el anticipo del impuesto, vamos a ver los beneficios de auditoría y vamos a ver el régimen sancionatorio. Es decir, en la última sesión los invitamos, que va a estar muy interesante, y con eso vamos a cerrar el ciclo de renta de personas naturales para quedar listicos para empezar las declaraciones en agosto. Por acá nos dicen, Alexander, que qué bueno que expliques bien cuál es el efecto de los dividendos. Sí, como lo mencionaba hace un momento, vamos a explicar los dividendos y vamos a explicar las rentas de capital en la próxima sesión. O si ustedes quieren, pues yo puedo continuar, no tengo ningún problema, pero pues como respetando el tiempo, pues debemos llegar hasta este ejercicio, que es el de rentas laborales o rentas de trabajo, rentas por pensión y por honorarios. Por Pero con acá, todo detalle voy a explicar dividendos. por acá nos dicen, ¿al cuánto tiempo queda en firme una declaración de renta? También lo vamos a hablar en la próxima reunión, pero de una vez le digo que una declaración de renta queda firme en 3 años. Esa es la firmeza de la declaración. ¿Qué es la firmeza de la declaración? Es el tiempo que tiene la DIAN para revisar nuestra declaración de renta. Después de 3 años ya la DIAN no nos podría requerir por eso. Vale, Alexander, ¿nos quieres adelantar algo más? ¿Quieres de pronto darle algún consejo adicional a los asociados? ¿O ya Bueno, damos por finalizada la charla? realmente importante, digamos, con este primer ejercicio ya se pueden empezar a dar cuenta que sí va a incrementar el impuesto, como lo mencioné ahora. Lo primero, porque la declaración de renta hay que presentarla ya, ¿sí? Lo primero es, reúnan la información rápido y entréguenle a la persona de confianza que le hace su declaración de renta, pues a su contador de confianza. Entréguenle la información rápido, no esperen. No esperen, ¿por qué? Porque sí es muy importante que ustedes sepan cuánto va a ser el impuesto. ¿Por qué razón? Porque estoy seguro que muchos no están preparados para el pago que van a tener que hacer en bancos. ¿Por qué razón? Porque es que la retención en la fuente no la cambiaron, ¿cierto? Entonces, si a mí me sube el 30% el impuesto, pero la retención en la fuente que siempre me hacían era la misma, y yo pagaba 1 o 2 millones en banco y ahora me sube el 30% el impuesto, pues digamos, si pagaba 10 y me sube a 13, o si pagaba 10 y me sube a 15, y yo pagaba 1 millón en banco, entonces eso va a pagar 1 millón más 5, 6, ¿cierto? Y ese en valores que de pronto no serán tan grandes. Pero yo que le hago la declaración de renta a muchos asociados de Comeda, les digo, hay personas que su impuesto les puede pasar de 50 a 90 millones de pesos, y acostumbrados a pagar en bancos 3 o 4 millones, y este año, a ver, el que le pasa de 50 a 90 millones, y no estoy exagerando, son personas, son médicos especialistas que tienen ingresos entre 300 y 400 millones. Muchos especialistas tienen ese nivel de ingresos, ¿cierto? Entonces, hay personas que con ingresos de entre 350 y 400 millones, su impuesto tranquilamente le va a subir entre 50 a 90 millones, y en banco van a tener que pagar 40 a 50 millones de pesos.
Y de pronto hoy dirán, no estaba preparado para eso. ¿Por qué? Porque siempre estoy acostumbrado a pagar 2 o 3 millones, ¿cierto? De ahí la importancia. Lo primero es de que se haga esa aclaración rápido. No esperen, no, que es que la mía se vence a finales de agosto, todavía tenemos tiempo. Yo soy una persona que ya estoy recibiendo documentación y ya estoy haciendo declaraciones de renta. No para presentarlas ya, no para presentarlas ya, porque en la otra sesión les voy a explicar pues con detalle por qué yo recomiendo no presentarla pues tan anticipado. Y es con algo que tiene que ver con el tema de la firmeza de la declaración. Pero sí por lo menos para que sepan cuánto es el valor que deben pagar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no tienen los recursos, pues para que puedan acceder a alguna fuente de financiación. De hecho, en Comedal, previendo eso, y más yo como jefe de crédito y cartera, alertando ese tema, definimos una campaña que va a salir en los próximos días, la cual con una tasa muy baja, vamos a prestarle a los asociados para que puedan pagar su declaración de renta. Pero eso pues ya, en la próxima sesión que cerramos el tema, que llegamos a los valores definitivos, pues les voy a poder como brindar mucho más detalle y mucha más información. Pero por ahora, eso es lo que yo les quisiera decir. Y lo que siempre digo en una charla tributaria es muy importante la planeación. Planeación tributaria, eso siempre, siempre, siempre es la clave. Muchas personas me lo han agradecido porque a través de estas charlas, cuando escuchan el mensaje y toman acción, y de hecho muchos me han contactado a mí, yo en años anteriores, desde años anteriores le he hecho la planeación tributaria y después las declaraciones de renta, y llegan a un punto que dicen, no, es que con hacer esa planeación tributaria me ahorré un montón de dinero. ¿Por qué? Porque es que cuando ya hoy reaccionan para hacer una declaración de renta, recordemos que estamos declarándolo el año pasado, ya no puedo hacer nada. Ya, y dígame yo, ¿qué puedo hacer con lo del 2023? Pero yo sí puedo tomar acción en 2024. ¿Para qué? Para la declaración de renta que presenta el próximo año. Entonces, los dos mensajes que yo quisiera dejar en esta sesión es, primero, para la declaración de renta de este año, consigan la documentación rápido y tengan ese valor de impuesto rápido. O sea, sepan cuánto es el valor que deben pagar. Ese es lo primero. Y lo segundo, la planeación tributaria, que en la otra sesión voy a estar haciendo mucho más énfasis en eso a medida que vamos haciendo los ejercicios. Ya en la próxima sesión ya no va a ser la teoría de ingresos no constitutivos, deducciones, sino que vamos a seguir es con estos ejercicios y vamos a cerrar es con una parte de régimen sancionatorio donde pues igual nos van a quedar las memorias para que las podamos consultar en el momento que necesitemos. Nosotros desde Comeda les vamos a enviar a ustedes y todos los asociados, pues que están asistiendo a esta charla, les vamos a enviar todas estas memorias y además este archivo Excel, o sea, esta herramienta también se la vamos a compartir. Alexander, por acá nos preguntan, ¿no han salido los exógenos? Sí, lo mencionaba al inicio de la charla, que la semana pasada en la sesión 1 yo les comentaba que no había salido, pero la publicaron antier a final de la tarde. Es decir, en este momento ya se puede consultar y de hecho pues mostré al inicio de la charla cómo podían descargar la información. Y les va a Vale. quedar en las memorias y además, pues, como lo mencionábamos también al inicio, recordemos que Comeal tiene un canal de YouTube donde pueden ir y mirar el video de la sesión 1 y esta sesión 2 también próximamente la estaremos publicando en el canal. Sí, de hecho, cuando inició la charla les compartí el link de acceso al canal de YouTube para aquellos que quieran ver de nuevo la charla en nuestro canal. El día de mañana, junto con la encuesta, será enviada las memorias, la herramienta que nos enviará Alexander y también el enlace para la conexión a YouTube para que escuchen de nuevo el encuentro virtual. Recuerden que todos los encuentros quedan en nuestro canal de YouTube para las personas que quieran volver a ver la charla de manera asincrónica. Bueno, no es más por la noche de hoy. Desde el Comité de Educación les agradecemos la asistencia al encuentro de hoy. Esperamos que la charla haya sido del interés y del agrado de todos. Alexander, muy
Muchas gracias de nuevo por acompañarnos en esta noche y por brindarnos tan valiosa información para todos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y acá estaré siempre. Y para los asociados, estamos disponibles para lo que necesiten. Hasta luego, que estén muy bien.